Estamos en la clase de contratos menores, en lo que es la contratación pública eficiente. Con la ayuda de los organizadores, vamos a tratar el primer punto, que es contratación pública eficiente. A ver si me ayudan, por favor. Vamos a la diapositiva de objeto y finalidad de la ley. Como es bastante sabido, sí, muchas gracias, gracias Sony. Gracias a todos los participantes por hacerme conocer que me están escuchando. Como es bastante conocido, la actividad administrativa de las autoridades se desenvuelve en varios frentes. La actividad administrativa material, la actividad administrativa formal son las más conocidas. Hay otro tipo de actividades como la actividad contractual, la actividad cultural, la actividad ejecutiva, la actividad administrativa coactiva, la actividad administrativa expropiatoria. En este caso nos ha tocado precisamente desarrollar algunos alcances. De manera general, en realidad hay que ser bastante sincero. Por ende, dado el tiempo, no vamos a poder profundizar el espacio, dejando pues el análisis, un análisis mucho más sustancioso para otra oportunidad, a la cual siempre estamos abiertos. Sin perjuicio de ello, y si me apoyan los amigos con el pase de las diapositivas, en cuanto al objeto de precisamente una ley de contrataciones públicas, conforme a la regulación legal, esta se enfoca pues en establecer la propia regulación vinculada a la contratación oportuna de bienes, servicios y obras. Reparemos que la noción de objeto precisamente delinea, en comparación con su regulación predecesora, delinea pues estos alcances vinculados al carácter oportuno. Y ojo que el legislador elige palabras no de casualidad, sino para hacer posible precisamente esta intención actual de que la regulación vigente, bajo la experiencia de la precedente, funcione con mayor eficacia y eficiencia. Por ello es que conecta o vincula a la contratación pública bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento, cediendo espacio a diversos actores que lógicamente son los que hacen viable este conjunto de procesos de procedimiento de contratación pública que a su vez se aglutinan en procesos mucho más generales. Y en cuanto a la finalidad, obviamente, se enfoca pues en maximizar el uso de los recursos públicos. Es bastante conocido, y lo ha dicho la Contraloría en un informe del año 2019, que gran parte de las contingencias vinculadas a contrataciones públicas son el uso inadecuado que se brinda a distintas herramientas. Hace poco, por ejemplo, hemos sabido, noticia bastante interesante, de esta sanción del Poder Judicial de Cajamarca a un contratista y a supervisores de obra por el mercado mayorista de Cajamarca. Hace algunos días tuve la posibilidad de viajar casi al cierre de agosto, ¿no? Yo un poquito más, un poquito menos hace 15 días, y pude ver pues que precisamente este mercado ha sido objeto de un fuerte debate por el tiempo que ha llevado a construirlo. Ese es un primer dato. Otro segundo dato que nos sirve de evidencia es que hace algunos días el supervisor o el gerente de Corpat, no tengo el dato muy cierto hoy en este momento, ha sido escoltado, por decirlo menos, del personal de las rondas campesinas porque no se avanzaba el aeropuerto de Jaén. Y muchos en las redes, muchos internautas mostraban su preocupación de que lógicamente las rondas, a su criterio, no tenían pues la atribución de poder hacer el seguimiento de el desarrollo de las obras. Pero miren qué interesante, porque eso nos revela también que en las contrataciones públicas los actores vinculados al proceso de contratación pública no son los únicos actores sociales vinculados
a los resultados que se espera en la contratación pública. Obviamente hay colectivos dentro del carácter multicultural de nuestro país que evidencian esa preocupación de que las obras no avanzan. La experiencia demuestra a nivel de investigación científica que la percepción del ciudadano en cuanto a avance de obras no es el más idóneo. Y lógicamente la intervención que hace dentro de sus competencias constitucionales y legales las rondas urbanas no es una cuestión menor. Para el ciudadano común, ¿no? El ciudadano que podríamos llamar occidentalizado, lo ve como una intromisión, como que son un conjunto de personas que no tienen oficio ni beneficio, que responden a intereses políticos, pero si nos vamos al espacio propio de la actividad de las rondas campesinas o urbanas, que según varios trabajos académicos del 60 y 70 surgieron para hacer frente al abigeato, y se han mantenido y se han robustecido haciendo frente como nadie al fenómeno terrorista, al fenómeno subversivo, vamos a ver que es un indicador importante de que de alguna manera la experiencia de las contrataciones públicas no siempre es la más exitosa. O me corrijo y modifico la expresión, no ha sido la más exitosa. Entonces, este dato, el último de que las rondas urbanas de Jaén achicotaron, por decirlo así, o dieron de chicotes al gerente de Corpat en Jaén, no es, no es expresión de una debilidad del Estado, no es un exceso de las rondas, sino es expresión de que en una parte de nuestro país, bajo las diversas culturas, tomando en cuenta que la cultura occidental o urbana no es la única en el Perú, porque somos un país multicultural y debemos reconocerlo y aceptarlo para mejorar como nación, nos hace ver que hay colectivos sociales o actores sociales, más allá de los actores del proceso de contratación pública, que se preocupan, que muestran las debilidades de viejas prácticas que tenemos de aplazar las contrataciones públicas, de aplazar los productos, y recurren a estos métodos, que lógicamente no los vamos a juzgar en términos occidentales, ¿no? Como castigo o exceso, sino como ejercicio de una sana componenda, a su manera, obviamente, eh, para que estas obras funcionen. Entonces, miren qué importante, porque de alguna manera estos dos datos que les estoy brindando, ¿no? En este momento, uno es el del mercado mayorista de Cajamarca y el otro es de las rondas urbanas de Jaén, ambos en el ámbito de las contrataciones y aún más la sentencia del Poder Judicial, que obviamente todavía, o entiendo que ya pasó el plazo para apelar y debe estar en sala, muestran esta preocupación que hemos tenido y tenemos y seguiremos teniendo sobre la maximización de los recursos públicos. Porque obviamente, más allá de la ley, y precisamente vengo haciendo un paper al respecto con un colega, más allá de la administración, lo que nosotros hemos llamado la administración formal o la administración de las reglas, ¿no? Hay una administración, no vamos a decir informal, porque esa palabra tiene una calificación peyorativa, pero hay una administración material, una administración del día a día, que no siempre responde a las reglas. Y ojo que no son los dos únicos ejemplos. Hace algún tiempo, hace muy poco, y eso ya está en el paper inclusive establecido, eh, la fábrica de armamentos y municiones del ejército, y esta noticia no ha salido en los diarios ni en los periódicos de gran envergadura, porque obviamente pone en mala ubicación al Ministerio del Interior y al gobierno, habría contratado con empresas que no fabrican municiones. Es más, uno de estos problemas, y eso sí creo que lo han visto en televisión nacional, pero no en el alcance que tiene, se había denunciado que el ejército había comprado armamento, pero no había comprado municiones. Entonces, miren cómo es que el Perú pivota entre dos espacios. El espacio, como dice la ley, de maximizar el uso de recursos públicos, de que lleguen los bienes, los servicios y las obras a los ciudadanos, que es el valor público, pero por otro lado, que es la administración formal, pero por otro lado, una administración material o real, donde no siempre
no siempre gana el mejor y donde no siempre, y donde no siempre las cosas se hacen como deberían hacer. La tesis que manejamos en esta investigación, que todavía estamos ahí, que la afinamos porque la vamos a presentar en una revista extranjera, si no es posible, es que la administración material, contrariamente a lo que se entiende de la informalidad, no busca rehuir, no busca ser contraria a la administración formal o el de las reglas o a la famosa formalidad. La administración real, o que podríamos llamar informalidad en otras palabras, no es sino la manera práctica que se tiene de acoplar las reglas que no siempre están en sintonía con el mundo real a la posibilidad de materializar esta contratación de bienes, servicios y obras. Entonces, estos dos datos del objeto y finalidad de la ley de contrataciones nos sirven de referente para poder orientarnos precisamente sobre el propósito que quiere el legislador, pero los datos, ojo que la ley no tiene ni un año, los datos que la realidad nos brinda, vuelvo a reiterar, Cajamarca con su mercado mayorista, eh, y el mismo Cajamarca, inclusive con la sentencia a actores de la contratación, ¿no? Con relación a este propio mercado, la actividad de las rondas urbanas en Jaén, el tema de FAME acá en el propio Lima y otros muchos datos que precisamente hacen ver que no siempre las reglas de la contratación pública van a funcionar. Y eso nos podría dar a entender que no se ha reparado en un trabajo conjunto entre el Parlamento, la Contraloría, ¿no? Respecto del papel real de y el Poder Judicial, obviamente, que ahora sí está haciendo la diferencia, discúlpeme que lo diga, ¿no? Porque es uno de los primeros casos donde hay una, ojo, pena efectiva, me parece 6 años, o sea, no han aplicado una suspensión de ejecución de pena, ni por debajo de los 3 años, no, de 6 años para arriba, o sea, cárcel efectiva. Y esta sentencia, discúlpeme que lo diga así abiertamente, en el lenguaje vulgar ha pasado piola, pero desde el punto de vista de los investigadores, que es mi persona y otro colega más, ya es un indicador, ya es un indicador que eventualmente puede desarrollarse una línea uniforme de jurisprudencia enfocada precisamente en atacar el problema, que es las personas. Las personas son las que propician esta fuerte inclinación a una administración real. Pasen por favor esta diapositiva. Pasen por favor esta diapositiva para que se orienten los participantes, que nos sirve precisamente para tener cuidado que hay una suerte de respuesta frente a los largos años en donde el Estado como organización ha visto impasiblemente que los supervisores de obra, los contratistas, los proveedores, simplemente, y discúlpeme que lo diga así abiertamente, hacían lo que querían, con anuencia o no de las propias entidades. Entonces, no se sorprendan que este primer pronunciamiento, eventualmente, más allá de que sea impugnado en la sala penal pertinente, ¿no? A la fecha, no pierdan el hilo conductor, inclusive esto lo publiqué en LinkedIn hace más de un mes, no pierdan, ojo, vuelvo a reiterar, el dato relevante de que este pueda servir de referente eh, para futuras sanciones. A esto súmenle, ojo, esta resolución del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas con respecto de un procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad funcional a un locador, que también es otro dato que la literatura científica, nadie ha dicho nada. Obviamente nadie ha dicho nada porque no conviene, pero en el plano del mundo real sí tiene un impacto muy fuerte. Lo que quiero decirles en este primer momento es que tanto Contraloría a través de su tribunal como el Poder Judicial ya nos están dando algunos indicios que posiblemente en el futuro, o sea, de aquí a un tiempo menor, ¿no? Tengamos una suerte de apogeo jurisprudencial
de la respuesta del Estado con relación a estas viejas prácticas de acomodar o amoldar las reglas estatales en materia de contrataciones a los propios fines personales, haciendo perder el interés público de lo que es materia de contratación. Entonces hay que tener cuidado con ello. Vamos al segundo aspecto, que es precisamente el ámbito de la ley y los contratos menores. Aquí, conforme ustedes lo conocen muy bien, y si no lo conocen es bueno que lo hagan, normalmente en la regulación precedente, los contratos menores, lo que normalmente se llamaba pues contratos por montos menores a 8 UITs, eran un espacio que en el ámbito del legislador estaban excluidos o abstraídos del alcance de la regulación nacional. De alguna manera el legislador entendía que en base a la potestad autoorganizativa de cada entidad, se iba a propender una eficiencia de las contrataciones por montos menores a 8 UITs. La realidad ha demostrado, ¿no?, en base a la evidencia empírica, que normalmente lo que hoy son los contratos menores, en realidad han adolecido de muchos problemas. Uno de ellos es que cada entidad ha planteado sus lineamientos, no siempre coincidentes con la ley, en relación a la regulación de los contratos menores. Primer dato esencial que quiero que tomen nota. Segundo, es que no necesariamente los instrumentos de protección del interés público frente a los contratos por montos menores a 8 UITs han funcionado. No ha funcionado, por ejemplo, las famosas penalidades. No ha funcionado la rescisión contractual. Pocos son los casos de la investigación que venimos haciendo con un colega en donde se haya aplicado penalidades por incumplimiento de prestaciones en contratos por montos menores a 8 UITs. Hay algunas resoluciones, sí. Lo que sí hemos encontrado es, en un universo amplio de la multiplicidad diaria de estos contratos que hoy se llaman menores, es algunos actos resolutivos en los que sí se procede a la resolución de órdenes de servicio. Pero en comparación con el amplio universo de contratos por montos menores a 8 UITs, no representan ni siquiera el 1%. Pero ya es un indicador que nos sirve referente para ver que estas herramientas de interés público, como la resolución contractual o las penalidades, no han funcionado conforme se esperaba. Eso explica por qué, ojo, más allá de la ley y el reglamento de contrataciones públicas, hace algún tiempo el Ministerio de Economía y Finanzas y el Sistema Nacional de Abastecimiento establecieron pues una suerte de guía para contrataciones menores. ¿Qué quiere decir esto? De que el Estado ha tomado la batuta respecto de lineamientos mínimos, condiciones mínimas, o como se diría en el ámbito técnico, un piso mínimo respecto del cual las entidades pueden utilizar la figura de contrataciones menores. ¿Qué significa esto en términos técnicos jurídicos? De que si bien con anterioridad a la ley vigente, la discrecionalidad era la regla y lo reglado era lo extraño, lo singular, hoy lo discrecional está ampliamente reducido. Entonces, hoy, precisamente, toda institución pública, desde que actúa de forma contraria a la directiva o al reglamento de contrataciones por montos menores a 8 UITs, literalmente el funcionario o directivo o servidor público, para decirlo en palabras comunes, literalmente se está poniendo la soga al cuello si actúa de modo distinto, porque en base pues a la rectoría de este Sistema Nacional de Abastecimiento, ya el propio Estado está reaccionando a estas viejas prácticas que se tienen pues de usar antojadizamente los contratos menores, inclusive en situaciones, como es bastante conocido, y la experiencia así lo demuestra, en donde se han dado supuestos de fraccionamiento, que lo vamos a ver en un momento. Por ello es que precisamente hoy debe decirse, en la siguiente diapositiva, por favor, debe decirse que los contratos menores se rigen por la ley y el reglamento de contrataciones públicas.
Y hoy el OS, el órgano encargado de las contrataciones eficientes, pasa, pasa, pasa de ser un mero espectador, como lo ha sido en la ley anterior, siguiente diapositiva, por favor, a ser un mero supervisor. ¿Qué significa esto? Que ya hay una intervención de oficio o de parte del OS. Lo vamos a ver en un momento al analizar este amplio régimen jurídico. Vamos entonces, avanzamos un poquito, por favor, a la labor supervisora del OS. Y aquí vamos a decir, y aquí vamos a decir que el OS pues es este órgano técnico especializado que se adscribe al Ministerio de Economía y Finanzas, pero que en lo que nos interesa, si bien brinda asistencia técnica y orientación, para el caso específico de los contratos menores, que es lo que nos interesa, supervisa el cumplimiento de la regulación en materia de contratación pública, así como el proceso de contratación con sujeción a la propia regulación. Esto ya es un indicador muy importante porque sirve para proyectarnos que en el tiempo podríamos eventualmente encontrar, ojo, situaciones en donde, por un lado, la Contraloría podría eventualmente sancionar a locadores, como ya lo ha planteado en una resolución, ¿no? Podría también sancionar el Poder Judicial por ilícitos vinculados a la administración pública, como colusión, peculado, concusión, bajo esta línea supervisora, inclusive el propio procedimiento sancionador del OS, más allá del tema de penalidades o eh, res, resolución contractual. Podríamos, siempre dentro de un análisis especulativo, podríamos decir que en el futuro las instituciones públicas, a diferencia del pasado, en que literalmente poco aplicaban penalidades o casi nada, o eh, poco resolvían contratos, salvo los pedidos particulares del propio contratista, podríamos encontrar escenarios en donde en el futuro, ojo, en el futuro, o sea, de aquí a un tiempo, ¿no? Eventualmente, las entidades comiencen a sancionar a los locadores, que son básicamente los que prestan este tipo de servicios, ¿no? A los contratistas, con este tipo de sanciones previstas, que la vamos a ver en la ley, con la intención de impedir, básicamente multas, con la intención de impedir el tema de la inhabilitación. Entonces, miren cómo este dato es relevante para poder entender la proyección en el futuro que tenga la competencia supervisora del OS, que quizás en este momento no lo vemos y nos parezca una cosa que está en la ley pintada, pero de aquí en el futuro, eventualmente sí podamos a empezar a ver a través del tribunal del OS algunos pronunciamientos a través de los cuales este órgano técnico especializado nos pueda brindar datos o referentes que identifiquen pues esta proyección supervisora que tiene el OS sobre los contratos menores. Ello, ojo, bajo la experiencia que normalmente pues el ex OCE no tenía ese alcance, de modo tal que había un amplio margen, que había un amplio margen de discrecionalidad de las administraciones públicas en materia de contrataciones públicas también, por el hecho mismo que el asunto no llegaba por tema de competencia, no llegaba pues a este tribunal administrativo. Hoy el legislador
ya con la experiencia pasada, ya ha sido más enfático y ha planteado pues esta posibilidad de fortalecer la competencia supervisora. Eh, lo, que, eh, lo que podemos advertir es que el Estado, que ya lo está haciendo con Servir, está enfocándose en abrir el espectro o el escenario o el radio, como le quieran llamar ustedes, de la actividad supervisora. Hay una suerte de énfasis que históricamente, desde el año 2001, que se creó la ley 27444, que son casi un cuarto de siglo, ¿no? No se había visto. Y hoy precisamente se está potenciando, se está cualificando o agrandando el radio de la competencia supervisora, entre ellas la competencia supervisora del OS. Así que no se sorprendan si en unos meses o en pocos años vamos a empezar a ver casos de contratistas, de locadores, que terminan llegando al Tribunal de Contrataciones Públicas Eficientes. Nótese mucho detalle que en función de la competencia supervisora pueden o podrían darse escenarios de suspensión de procedimientos que impliquen riesgos o transgresiones, lo cual, ojo, también va a llevar, mucho detalle con esto, a que de manera mediática, cuando por ejemplo un noticiero o un programa, ¿no?, de investigación detecte algo irregular, inmediatamente va a abrir la puerta para que en su eventualidad el OS asuma competencia en esa materia. Lo cual también podría ser visto como un indicador, no definitivo obviamente, de mala contratación de la institución pública en la cual estaba vinculado el contratista. Y que también pues va a tener una proyección eventualmente frente a la ciudadanía. Eso también es importante porque por años no se ha analizado el daño reputacional que muchas veces aflora de la mala contratación con contratistas, más aún si estos son locadores. Los temas han pasado de ser domésticos, internos, poco dados a la publicidad, pero ojo, con el carácter supervisor o la proyección supervisora que tiene el OS, posiblemente esto cambie a futuro. Ahora vamos, me parece que se quedaron las diapositivas en la número, a ver, ¿en qué número es ahí? En la número 3, ya estamos en la número, pasamos a la número 7 y 8. A ver si nos apoyan por ahí. Ya, 7 y 8, 7 y 8. Contratos menores como modalidad de contratación. Bueno, por ahí me comí la O. Ya, vamos a pasar a la diapositiva 8. Contratos menores. Como la propia regulación lo establece, son aquellos contratos celebrados por entidades cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UITs, vigentes al momento de la contratación, y no requieren procedimiento de selección para la contratación. Puntualmente, se entiende que se trata de un régimen jurídico singular dentro de un régimen jurídico general, pero que, ojo, aún así no pierde el carácter omnicomprensivo que tiene el OS respecto de este tipo de contratación. Es precisamente el legislador, evidenciemos que el legislador no pierde cuidado de siempre enfatizar la proyección de la actividad supervisora del OS, por lo cual no se trata de contratos que ahora operen de manera libre. Como es bastante conocido, hoy se exige que toda la publicidad de los contratos menores se haga noticiar en el famoso Pladicop, lo cual también es un indicador de eficiencia. Ya hace buen tiempo está demostrado por la literatura científica que el uso de herramientas informatizadas como plataformas, ¿no?, es un dato relevante para la reducción de la corrupción. El año pasado o el anteaño, precisamente,
puede escribir en una revista de Scopus, que es la revista oficial del Poder Judicial, un paper sobre cómo la certificación que exigía la ley anterior y la exige la actual, era un indicador para reducir contrataciones públicas erradas, contrataciones públicas desacertadas, ¿no? Ese paper lo pueden encontrar en esta revista. Si bien ha cambiado el régimen jurídico de las contrataciones, mantiene vigencia esa investigación que la realicé en solitario en su momento. Precisamente el que se publique, que primero exista la supervisión del OS y luego la publicidad del PLADICOP ayuda a la trazabilidad de las operaciones. Esto es del conjunto de actuaciones que tienen por objeto, pues, concretar este tipo de contratos menores. Pasamos al siguiente punto, que es contratos menores y prohibición de fraccionamiento. Y aquí el legislador es bastante enfático. Está abiertamente prohibido, ¿no?, la contratación de bienes, servicios y obras por fraccionamiento. Precisamente, lo que se quiere evitar es que la autoridad no utilice el procedimiento de selección correspondiente. ¿Por qué? Porque precisamente esto desgasta el principio, entre muchos, de libre concurrencia. Si un tipo de procedimiento de selección que debería utilizarse en la adquisición de estos bienes, servicios u obras se parte mediante fraccionamiento, lo que se está haciendo es conceder una ventaja a la gente del mercado que quizás no la tuviera si participara en una igualdad de opciones. Es por ello que precisamente la regulación establece este primer supuesto de prohibición de fraccionamiento de contratos menores. Primero. Y segundo, que lo que se busca es precisamente que se cumpla estrictamente la regulación, tanto nacional en cuanto a la ley y el reglamento, y los acuerdos comerciales y compromisos internacionales en materia de contratación pública. El mensaje que te da el legislador con este tema, ojo, unido a la actividad supervisora, que no estaba en la ley anterior, es que, y sumado pues la publicidad de Pladicop, es que eventualmente hay una alta probabilidad de detección a través de los medios informáticos, mediante una trazabilidad o el uso de inteligencia artificial o el blockchain, de que eventualmente el OS detecte supuesto de fraccionamiento encubierto. Hay que tener bastante cuidado. Hay que tener bastante cuidado. Si el objeto de una obra, servicio, es similar y mantiene el mismo ítem o un bien, estén seguros ustedes que hay una alta probabilidad que en función del uso de las tecnologías, la actividad supervisora del OS lo identifique. Normalmente en la práctica les comento, eh, en el tiempo que no se utilizaba la tecnología, o mejor dicho, en el tiempo que también la tecnología no se había potenciado al nivel en el que está, obviamente desde la práctica de los propios operadores del OCE, ¿no?, ahora OS, se encontraban en diversos lugares de nuestro territorio nacional patrones de contratación que eventualmente arrojaban indicios de fraccionamiento. Imagínense si eso se encontraba cuando el OCE no tenía la competencia supervisora y por ende no podía hacer casi nada salvo hacer algunas recomendaciones a las entidades contratantes. Hoy ese panorama ha cambiado, así que eventualmente hay una alta probabilidad, hay una alta tendencia a que eventualmente, si el OS detecta esas situaciones, puedan abrirse espacios de investigación, como vuelvo a decir, penal, por responsabilidad funcional y
en materia sancionadora y sin perjuicio del tema civil, obviamente por perjudicar al Estado, en tanto y en cuanto genere un perjuicio debidamente acreditado. Así es que hay que tener bastante cuidado para que se pueda demostrar, ¿no?, a nivel probatorio, que la utilización del fraccionamiento fue una medida razonable en comparación de tiempo, espacio, probabilidad de cumplimiento de la prestación o de entrega del bien o servicio para reducir los riesgos de que terminen siendo investigados por la prohibición de fraccionamiento. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y por qué no decirlo? También la regulación legal, siguiente diapositiva, resuelve estos viejos problemas que han tenido los contratistas locadores, que es, oye, ¿qué pasa si es que la entidad contratante no me paga? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy a llorar? Y acá no es como la popular cumbia, no puedo ir a llorar a otra parte. Como contratista, debo ver satisfecho mi crédito y el Estado es el primero obligado. Entonces, aquí la regulación legal ha establecido específicamente la obligación de conciliar, de utilizar la conciliación. Y ojo, la conciliación no es el único mecanismo, sino que esta es robustecida por el arbitraje. De tal modo que, haciendo un análisis de costo-beneficio, va a darse un escenario en donde si las partes ven que no hay solución de sus controversias, van a acudir a la conciliación. Y si no, van a acudir al arbitraje. Aquí me viene a la memoria este caso, no sé si ustedes lo han leído o lo han podido ver, este caso de un contratista que en la municipalidad de Huancayo le proveyó de instrumentos musicales, como siempre sucede en la administración pública, en determinado gobierno municipal, y luego viene el nuevo gobierno municipal y le dice, oye, mira, a mí no me has entregado nada, y como no me has entregado nada, yo no puedo dar certeza de que tú lo has entregado. Oye, pero mira, un poco más y empeño, dijo el contratista, un poco más y empeño mi alma por cumplir con ustedes, lo he cumplido, los niños se han beneficiado de los instrumentos musicales. No, yo no te voy a pagar. ¿Qué ha hecho el contratista? El contratista, aunque parezca un poquito extraño, y la verdad, a veces también hay que medir el impacto de la decisión de las autoridades políticas. ¿Qué ha hecho el contratista? El contratista ha tenido literalmente, así, literalmente, que encadenarse en las puertas de la institución pública que le debe. ¿Por qué? Porque, lógicamente, un contratista, como cualquier comerciante, eh, siempre se somete al riesgo de la contratación, ¿no? Yo justamente en algún momento conversaba con un fiscal y el fiscal me decía, doctor, yo no entiendo por qué si, por ejemplo, un clavo cuesta un sol en el mercado, ¿no? ¿Por qué es que lo venden a 4 soles en una contratación? Entonces el fiscal decía, no, ahí hay concusión, ahí hay peculado, ahí hay un montón de delitos. Y yo le decía, yo también pensaba eso, señor fiscal, pero imagínese que ese contratista es usted. Usted tiene su ferretería y vende clavos, alambre, fierro, y le va bien. Diariamente tiene un ingreso acomodado y lógicamente puede darse pues una solvencia de vida que tampoco puede ser la más radical, pero es sostenida. Pero le digo, ¿qué pasaría si usted contrata conmigo, que yo soy una entidad, y yo te digo, de aquí a un año te pago? Ese clavo de un sol dejó de valer un sol. Entonces, el contratista que le vende al Estado no solamente le vende un bien, sino que apareja un riesgo de incumplimiento de la prestación. Por ello es que el contratista tiene que protegerse para garantizar su crédito, de tal modo que adicionando al precio del mercado, ¿no?, un monto distinto, puede asegurar la probabilidad de retorno del dinero. ¿Por qué? Porque lógicamente el dinero es un bien estacionario. No se produce riqueza estacionando el dinero, guardando el dinero.
Se produce riqueza transformando el dinero, dándole vuelta al dinero. Entonces, si ese contratista está vendiendo un clavo que normalmente en el mercado vale un sol y él lo vende a 4 soles, esos 3 soles sirven de contingencia frente a la imposibilidad que le puedan pagar. Es por ello que eso explica por qué es que la regla de la contratación pública no son normalmente la regla del mercado, porque conlleva a que yo asuma el riesgo, obviamente, de que, como sucede en este caso, que también es un caso real y está documentado por la prensa, eventualmente no me puedan pagar. Y hay casos inclusive, ¿no? En donde muchas veces, por la magnitud del bien, obra o servicio, el contratista ha empeñado un poco más y su alma. Entonces llega un momento en donde, por X y situaciones, no puede ver cubierto su crédito y se ve empujado a una situación de insolvencia, que tampoco no la asume la entidad pública, ¿no? Yo he patrocinado muchas empresas, varias empresas, que me dicen, doctor, mira, cuando salga el crédito te pago, porque igual yo estoy igual. Bueno, ya, bueno, si no, no, dado que por ahí hay algunos medios para cubrirme, te acepto. Pero llega un momento en que yo los veo súper desesperados, porque también ese dinero no siempre es de ellos, es dinero a crédito. Y lógicamente a los bancos, a las financieras o cooperativas, tú no le vas a decir, oye, yo no te pago porque la municipalidad no me paga, o porque el gobierno regional no me paga, o porque el programa no me paga, o porque el ministerio no me paga. Entonces tienen que ver muchos medios para poder cubrir sus acreencias. Es más, conozco casos en donde muchas veces, cuando han constituido con sus parejas las empresas, la pareja se ha divorciado porque veía que no había retorno del dinero y esas personas han tenido que caminar solas. Entonces eso es algo que muchas veces no se llegaba a solucionar porque no había un medio específico y puntual que permitiera determinar cómo es que este viejo problema de el no cumplimiento de la prestación, dicho en otras palabras, el no pago, podía quedar en el limbo. Y la realidad es que ha quedado en el limbo y quedaba en el limbo. Pero hoy la nueva regulación en materia de contrataciones tiene una proyección distinta y le dice al contratista, hey, amigo, tú eres un acreedor y el derecho está formado para proteger al acreedor. Por ello es que yo te doy la posibilidad de que tú concilies. Pero es más, para que esta conciliación no quede en el aire, no le aconseja ni siquiera que vaya a los tribunales, sino que le dice, ¿sabes qué? Si no se concilia, vamos al arbitraje. Y obviamente el arbitraje, ustedes lo conocen bien, es un medio que socialmente en el Perú, institucionalmente en el Perú, es un medio eficiente en solucionar problemas. Y ese es el parámetro que precisamente pues sigue la propia regulación. Vamos a lo siguiente, que son el tema de las infracciones. Y acá me he permitido identificar aquellas que se aplican precisamente a los contratos menores. Negarse a cumplir injustificadamente las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. Aquí yo lo que recomendaría es que cuando haya mayor diligencia en revisar los TDR y los productos se entreguen antes, diligentemente, antes del cumplimiento de los plazos pactados para la entrega. Y que las prestaciones que se realicen como parte de los contratos menores se documenten en cuanto se entrega. Aquí la buena fe, si somos abogados del diablo, no es un criterio adecuado para decir, oye, yo te dejo este informe y ya tú le pones como que yo te lo he entregado diligentemente, porque también, como es un juego abierto este espacio, puede dar origen de que la entidad diga, no, no, esta persona no me entregó la prestación en su momento y yo por ello pues abro este espacio. Entonces, el eje central de esta infracción no es la negativa a cumplir las obligaciones, sino podríamos decir que la palabra rectora, utilizando los términos penales, es el carácter injustificado de la negativa. ¿Y qué implica la negativa? Una acción volitiva.
Por ende, se descartan situaciones de negligencia o situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, lo que se requiere para la tipificación de la infracción del inciso D es la acción consciente y deliberada de no realizar una prestación. Por ende, vuelvo a reiterar, se descartan los casos de situaciones culposas o negligentes que puedan ser calificadas como infracciones. Primero. Segundo, es que obviamente, el área de logística tiene que ser muy cuidadosa para verificar la suscripción de acuerdos, contratos, órdenes de servicio de personas que cuentan con inscripción, perdón, en el Registro Nacional de Proveedores o por montos mayores a aquellos que son a su capacidad libre de contratación o también en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP. Les comento un caso que también está documentado, ¿no? En Piura, hasta donde recuerdo, se había contratado una persona, me parece un biólogo, ¿no? En la oficina de imagen institucional y por un monto pues que era sobredimensionado. Entonces, esos temitas también hay que tener bastante cuidado. Yo, lógicamente, desde el punto de vista de la práctica, entiendo que pueden haber ciertos acuerdos, pactos, conciertos, con los criterios que se consideren de libre elección por la autoridad, con los riesgos que esto implica. Pero a veces hay situaciones que son evidentemente groseras y que lógicamente podrían tipificarse en este supuesto de hecho. El otro es precisamente el contratar con el Estado encontrándose impedido, ¿no? Lo cual también hay que tener bastante cuidado en ello. Siguiente diapositiva. Ocasionar que la entidad resuelva el contrato siempre que dicha resolución no haya sido sometida a la solución de controversias o haya quedado firme o consentida de manera conciliatoria o arbitral. ¿Qué es lo que nos quiere decir el legislador? Que la resolución contractual en contratos menores debe ser la medida última, debe ser el mecanismo final, por lo cual hay que tener el cuidado desde el punto de vista del locador o del contratante menor de demostrar que las prestaciones han sido lo más cercanas posible a los términos de referencia para reducir pues este supuesto de hecho. Presentar información inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal del OS, al RNP, al OS y a Perú Compras. Sobre esto no hay mucho más que decir que revisar la línea jurisprudencial del ex OCE, ¿no? Del Tribunal del OCE y del Tribunal del OS, que ya mantiene la misma línea. También presentar documentos falsos y adulterados. Sobre ello también se reitera pues este alcance que ya se tiene para diferenciar entre lo inexacto, lo falso y lo adulterado, ¿no? Entonces, ese es el cuadro de infracciones. Ya vamos concluyendo con algunos acápites finales y lo que nos dice pues la regulación legal es que hay la posibilidad de multa-sanción. Miren qué importante, porque esto ya es podría leerse desde el punto de vista fáctico como un demérito, ¿no? Como una mancha, como una mácula en la prestación del locador. De alguna manera la multa sanción opera como una advertencia para la falta de diligencia o cualquier anomalía del sujeto que es contratado mediante esta fórmula, la de los contratos menores. Pero ya tiene un impacto a nivel de las contrataciones, no tiene un impacto directo, pero sí tiene un impacto en la credibilidad del locador o de la persona contratada mediante esta institución. Y finalmente, y finalmente, hay que tener en cuenta en el punto 2, más allá de todo lo que se dice ahí, que la falta de pago de la multa es un criterio de graduación para las siguientes infracciones. O sea, esto de que, yo soy contratista, yo estoy sujeto a contratos menores, me sancionaron con una multa
Y, bueno, la clásica del Perú, ¿no? Voy a dejarlo ahí, ya no hay problema. Voy a dejarlo ahí, ya de repente hasta prescribe. No, un momento. Lo que te dice lo es, oye, Chepi Contra, por si acaso acá tienes un papelito, acá tienes una manchita. En tu camisa blanca de contratista tienes una manchita oscura que se llama multa sanción. Así que yo he visto esa manchita y esa manchita es como un lunar. Ya no va a salir si es que tú no pagas. Y si tú lógicamente no pagas, no te sorprendas que eso va a ayudar a que yo te aplique la siguiente infracción. ¿Ya? ¿Y cuál es la siguiente, perdón, la siguiente sanción? ¿Y cuál es la siguiente sanción? La de inhabilitación definitiva. Por lo cual, pues, eh, la regulación del OS está siendo bastante drástica, bastante puntual para tener ese cuidado en cuanto a esta fórmula. Se entiende que es una fórmula final, una fórmula máxima, pero no deja de lado su poder punitivo. Entonces, con eso, mis amigos, hemos desarrollado en este corto espacio este conjunto de instituciones vinculados a las contrataciones menores en un espacio de contratación pública eficiente. No me queda nada más que agradecer al estudio Chipana Catalán por la oportunidad que me da y lógicamente el agradecimiento al titular del despacho, ¿no? Por el espacio concedido. Y lógicamente siempre ratificando el compromiso de que el conjunto de ideas propios de la academia, la deliberación y el pensamiento distinto sean escuchados armónicamente por parte de la audiencia. Con ello, pues, daría por concluida mi exposición en este día.